Pregunto yo, hoy, primer día del mes de mayo, no hay que hacerle mucha laraca al día porque allá en La Habana se reapareció Raúl Castro con 94. Es ridículo, reapareció Raúl Castro caminando, marchando, dijeron ellos, frente a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, recordando el 1 de mayo. Ahí van los acarreados, los pocos acarreados. Pero entramos en el quinto mes del año y entramos duro con noticias. El presidente Donald Trump sorprendió hoy y firmó una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra el régimen cubano. Y por cierto, en el texto tanto de la publicación de lo que llaman el fact sheet, la hoja resumen de la Casa Blanca, como la propia orden ejecutiva que reprodujo la OFAC, la Oficina de Bienes y Controles y Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la orden ejecutiva, el presidente Trump advirtió de consecuencias severas. ¿Qué fue lo que firmó que está en la orden ejecutiva? Bueno, básicamente que amplía el alcance de sanciones anteriores contra el régimen cubano, las amplía y autoriza, número uno, el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones con personas y entidades vinculadas, por supuesto, a los sectores clave de la paupérrima economía cubana. Les tendré todos los detalles sobre eso. Y también tengo el caso de el ex congresista federal David Rivera, que fue hallado culpable hoy por un gran jurado. Y para eso he invitado una vez más a mi buen amigo, el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y, aclaro, ex fiscal estatal. El otro día dije federal porque yo siempre lo veo a él en el cargo de secretario de Justicia de los Estados Unidos, que puede serlo, o de subsecretario, o algo parecido. Nelson, bienvenido a La Resistencia. Gracias, Miguel. Un alto placer, como siempre, estar contigo en el programa y verte y conversar contigo. Oye, Nelson, tengo la bandeja servida. El plato fuerte de hoy, sin duda, es la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre el tema de Cuba, porque, fíjate, lo leí con detalle y encontré incluso palabras o giros similares a los que en su momento se usó en el caso venezolano o en el caso iraní. Duro el lenguaje, y vamos a ver si estas sanciones no es suficiente, no son suficientes las sanciones, hay que hacer mucho más. Pero lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos está acelerando la marcha, por un lado, y apretando tuerca. ¿Qué te parece si entramos por el caso judicial que hoy un gran jurado llegó a la decisión de culpabilidad del excongresista federal David Rivera? Solo para que la gente sepa, fue encontrado culpable de conspiración y de otros 5 delitos por ejercer, según el gran jurado y según la fiscalía, presión de manera secreta sobre funcionarios estadounidenses, tanto en el Congreso como en la administración pasada, en el año 2017-2018, en Washington, supuestamente a nombre del gobierno de Venezuela. Hubo 5 semanas de juicio. Es el caso famoso de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, que contrató secretamente a la consultora de David Rivera por $50 millones para influir sobre miembros del Congreso y la Casa Blanca, para lograr un acercamiento entre Venezuela y los Estados Unidos. También fue encontrado culpable de no haberse registrado como agente extranjero. Sus abogados dijeron que no lo necesitaba, primero porque no era directamente con la petrolera estatal venezolana, sino con una sucursal aquí. Un largo proceso judicial. Me gustaría que lo explicaras en detalle, Nelson, y tu evaluación. Bueno, creo que haces un buen resumen, Miguel. Esto es un caso que estaba fundamentado en que el señor Rivera, a través de su compañía, pudo obtener un contrato con PDVSA, con la petrolera venezolana, de más de 50 o de $50 millones, por lo menos, utilizando el subterfugio de que, y esto es lo que el jurado encuentra, obviamente, lo que fue la evidencia que fue presentada en el juicio, no realmente mi opinión en términos de lo que factualmente sucedió, lo que el jurado encontró, de que el negocio que se había hecho supuestamente con la entidad Citgo, que es PDVSA, que es una subsidiaria
de Petróleos de Venezuela, obviamente controlado por el gobierno de Venezuela, controlado por Maduro, con Delcy Rodríguez, su hermano, el jefe de la Asamblea General, de donde vino el dinero. El gobierno hizo un trabajo bastante apropiado con respecto a demostrar cómo fueron esos fondos autorizados, fondos que provienen del gobierno de Venezuela, cuya idea era de tratar de buscar la forma de normalizar ciertas relaciones. El gobierno de Venezuela quería estimarse como un gobierno legítimo, querían tratar de ver si podían conseguir el regreso de la Exxon a la mesa de negociaciones. Para ver si podían llegar a algún tipo de acuerdo, claro, después de que fueron expropiados y fueron básicamente votados de Venezuela como votaron muchas empresas de Cuba después del triunfo de la revolución. Y entonces yo creo que lo que sucedió en este caso es que el señor Rivera vio una oportunidad de lucrar. El jurado encuentra que recibió por lo menos 20 millones de dólares que fueron autorizados por el gobierno de Venezuela. Ese dinero se distribuyó entre varias personas, como por ejemplo Esther Nufi, que fue Nufer, que fue la coacusada, que hay que aclarar que ella no tuvo esa gran participación como la tuvo el ex congresista, pero fue una parte fundamental hasta cierto punto en términos de haberle presentado al señor Pereira, que el señor Pereira, siendo un individuo que tenía una posición aquí en los Estados Unidos, un individuo que tenía la habilidad de poder presentar a ciertas personas, le pudo presentar al señor Gorrín. El señor Gorrín, obviamente, con su gran contacto con el gobierno venezolano, podía influenciar a lograr de que el dinero que se estaba gastando con la compañía del señor Rivera iban a poder lograr ciertos beneficios que iban a ayudar a la petrolera venezolana, que iban a ayudar al gobierno de Venezuela. Y no era una situación donde se estuviera tratando de buscar la libertad de Venezuela, ni un cambio de gobierno. Simplemente el jurado encuentra que esto fue una situación totalmente económica, una situación totalmente comercial, donde se tenían que haber registrado si era que estaban tratando de avanzar los intereses del gobierno de Venezuela con respecto a hacer los acercamientos con los congresistas que mencionaron, con los senadores que mencionaste, y obviamente todo eso resultó en una convicción por no haberse registrado como agente del gobierno de Venezuela. Llamaron varios testigos, incluyendo al propio secretario de Estado, que en aquel momento era senador, que dijo que él no tenía ni la menor idea de que se había hecho ningún tipo de contrato entre Rivera y el gobierno de Maduro, y por lo tanto no tenía ningún conocimiento. Fue prácticamente usado. Inclusive la Corte reconoce después del veredicto que fueron ciertas personas que fueron utilizadas para lograr estos acercamientos sin realmente tener estos conocimientos. El señor Gorrín, después en viajes, en situaciones, inclusive utilizando su propio avión, le da a estas personas acceso a Maduro y a Delcy Rodríguez para poder avanzar estos propósitos. Entonces, claramente el gobierno, pues después de presentar su caso, la defensa trata de hacer lucir algo completamente diferente. Primero, que no tenían que registrarse porque era una entidad norteamericana, aunque obviamente opera como subsidiaria del gobierno de Venezuela, o el gobierno de Venezuela y Petróleos de Venezuela es exactamente lo mismo, y claramente necesitaban, para abogar por esos intereses, una licencia en particular. Necesitaban haberse registrado de acuerdo a la ley de agentes extranjeros. Hemos visto otros casos donde eso ha resultado, ¿no?, también. Perdón, FARA, la ley FARA. Pues la ley FARA requiere que si tú eres una persona en los Estados Unidos y vas a abogar por los intereses de un gobierno extranjero y vas a estar acercándote a congresistas, a representantes, a senadores, a personas de la administración o del gobierno de los Estados Unidos, tienes que registrarte, porque ahí es donde tú registras a quién tú realmente representas. Entonces, al no haberse registrado, pues entonces ellos tratan, de acuerdo a lo que encuentra el jurado, evadir la idea de que podrían descubrir que el negocio era con Petróleos de Venezuela y no necesariamente con ninguna subsidiaria, porque obviamente el dinero vino del gobierno de Venezuela, fue aprobado por Maduro y por Delcy Rodríguez en el año 17 o 16, no me acuerdo exactamente cuándo fue, creo que fue entre el 17 y el 18, donde recibieron el dinero que después se utilizó
para conseguir y poder reclutar personas a través de pagarles ciertas cantidades de dinero, a poder establecer esa comunicación entre el gobierno de Venezuela y personas que podrían lograr algún tipo de cambio aquí en los Estados Unidos, y obviamente eso es algo que requiere una registración bajo esa ley de registro para agentes extranjeros. Todo ese dinero que se paga, el dinero que le pagaron a la compañía de Rivera, que se utilizó para distribuir entre varias personas, para avanzar los intereses que ellos estaban tratando de avanzar, una vez que se demuestra que ese objetivo es un objetivo delictivo, entonces todos esos fondos se convierten en el fruto de una actividad delictiva. Al convertirse en el fruto de una actividad delictiva, todas las transacciones financieras y bancarias que se lleven a cabo con respecto a ese dinero constituye lavado de dinero, y es otro de los cargos en los cuales han sido encontrados culpables los acusados, en gran mayoría el señor Rivera, por haber hecho y llevado a cabo y realizado transacciones financieras procedentes de un dinero que viene de un propósito ilegítimo. Por lo tanto, ahora la Corte lo toma en custodia. El señor Rivera se encuentra detenido en este momento en el Centro de Detención Federal de Miami. A la señora Newford no la tomaron en custodia, pero ahora enfrentan un proceso de sentencia, un proceso de mociones después de haber sido convicto, y encaran sentencias serias. Claramente el señor Rivera encara una sentencia muchísimo más seria que la sentencia que va a encarar Esther Newford, porque ella tuvo una participación mucho menor, una participación menos trascendental de la del señor Rivera, donde Rivera tiene tal vez atributos de liderazgo, atributos de sofisticación, atributos que podrían encarecer la sentencia en el caso de David Rivera, que podría oscilar entre los 10, 12 hasta 20 años que podría recibir, ya que la sentencia de lavado de dinero, el no registrarse tiene un tope de 5, pero la sentencia por lavado de dinero tiene un tope de 20, y eso depende de la cantidad de dinero que se haya movido a través de transacciones financieras en los bancos, que es lo que va a dar el número bajo el cual la Corte se va a basar para establecer el rango de sentencia federal, además de todos los atributos que podrían también agravar la pena, dependiendo de las características particulares del crimen y la forma en que fue cometido. Nelson, varias cosas aquí. Bueno, primero acabas de decir que el señor Rivera fue puesto en custodia, está en una cárcel federal de los Estados Unidos, aquí en Miami. Esther Newford no. En el caso de David Rivera, tengo entendido que la defensa pidió que fuera puesto en libertad condicional, mientras espera la sentencia. Entonces los fiscales habían alegado que el tipo podría escaparse. Y la defensa dijo que no, porque tenía 2 hijos menores que estaban viviendo en Atlanta, etcétera. Dicho eso, la jueza de todas formas dijo no me la voy a jugar. Sí. Ahora vamos a la pausa enseguida. Liana, déjame terminar el punto acá. Y la jueza decidió mantenerlo en custodia federal, no así en el caso de Esther Newford, como tú has dicho. Es correcto, y entonces eso no es solamente eso, sino la Corte, la Fiscalía alegó que él es un riesgo de escaparse porque tiene nexos con Venezuela, es un individuo que tiene cantidades de dinero que potencialmente todavía tiene acceso, que no han sido encontradas por el gobierno. Claramente el gobierno también tiene una causa de acción para tratar de recuperar y confiscar bienes gananciales procedentes de todo esto, o bienes gananciales en sustitución al dinero que se haya lavado, en este caso, y también multas que podrían pesar contra él. Pero yo creo que lo más importante es que la Corte razona que va a ser una sentencia seria de prisión, que él se considera un riesgo de escaparse, y que además pesan otros casos contra él. Hay un caso que tiene que ver con impuestos y otro caso igual de no haberse registrado en Washington, que también pesa contra él en este momento. O sea que hay una multitud, una confluencia de factores que la Corte tomó en consideración para decidir si lo dejaría bajo custodia o no después de que lo encuentran culpable. Es normal, y casi siempre sucede así, que en un caso de lavado de dinero de esta envergadura, donde hay el potencial de una sentencia sustancial de cárcel, ausente una forma de poder garantizar que te vas a presentar, es muy prevalente en la Corte Federal que te tomen en custodia después que pierdes el juicio. Nelson, vamos a una pausa y regresamos contigo para terminar el caso y enfocarnos en el tema de Cuba.
una cosa importante, en el caso de David Rivera, los abogados de la defensa durante las 5 semanas, Ivo Iliana, durante las 5 semanas que duró este juicio, habían alegado que Rivera exactamente lo que trataba de hacer era lo contrario, sino buscar una brecha para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. De eso se trataba, estaba por ahí andando una supuesta carta que Gorrín iba a entregar y que querían que le llegara a manos del presidente Trump. Estamos hablando del año 17. Y bueno, el propio secretario de Estado, Marco Rubio, compareció como testigo de la fiscalía y dijo, espérate, aquí las cosas, primero, yo no tenía conocimiento de que esto fuera, no pasó así, la carta nunca apareció, etcétera. Entonces vamos a entrar en los entretelones del caso ahora. Espérame un segundín. Continuamos aquí con el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal estatal. Estamos repasando el caso de culpabilidad al que fue hallado hoy por un gran jurado aquí en Miami, el excongresista federal republicano David Rivera. La jueza es Melissa Demian, creo, ¿correcto? Sí, la jueza es Melissa Demian. Melissa Demian es una jueza relativamente nueva en el distrito, nombrada en estos últimos años. Tengo entendido que fue fiscal también. Una persona con mucha experiencia. Obviamente aquí en el Distrito Sur de la Florida es una jurisdicción muy grande, muy relevante, donde hay un gran movimiento de casos y tenemos la gran suerte de tener unos jueces que realmente están entre los mejores de la nación. Somos afortunados de tener el calibre de jueces federales que tenemos en este distrito. Qué bien. Nelson, la defensa de David Rivera trató de argumentar o de hacer el punto de que precisamente lo que estaba intentando hacer David Rivera cuando empezó todo este negocio oscuro era derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Ese argumento no pasó. Es decir, el jurado, primero la fiscalía puso una evidencia evidentemente sólida en sus alegatos y tampoco el jurado se tragó esa parte de la historia. Así mismo es, y ya hemos hablado, y yo creo que hay razones por las cuales esa defensa no fue exitosa. Primero, porque no se registró como agente de un gobierno extranjero, y eso es relevante por dos razones. Una, porque PDVSA, como dijimos anteriormente, es la matriz de PDVSA USA, que opera como Citgo en los Estados Unidos. Y hay un nexus muy fuerte, lo suficiente como para que el gobierno de Venezuela ejerce control y dominio sobre sus subsidiarias a través del manejo de PDVSA. Número dos, el dinero que se le pagó a la compañía de Rivera vino directamente y aprobado por el gobierno de Venezuela, de acuerdo a las evidencias que se presentaron. El gobierno de Venezuela, a través de Maduro y a través de Rodríguez, aprobaron los 20 millones que fueron los primeros dineros que se le pagaron a la compañía de Rivera, que después se pudo demostrar cómo se dividió ese dinero para poder lograr los objetivos. Y algo muy importante también es que ahí en ese caso testificó Pete Sessions, que creo que era congresista de Texas. Y Pete Sessions habló acerca de una reunión que se dio lugar basado en los esfuerzos de Rivera y otras personas para una comunicación entre Rivera, Pereira y otras personas que se reunieron en Caracas con el presidente venezolano en ese momento, el que actuaba como presidente venezolano, el usurpador Nicolás Maduro. Y entonces el sabor que le ves, el olor que tú le vas dando a la cocina, ese plato que se está cocinando, es que todo está manejado a través del gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela era extremadamente importante y eran los objetivos que se estaban llevando a cabo. Esos fueron los que pagaron y los que realmente contribuyeron, emplearon a la oficina de David Rivera, y se concierta esa reunión después de que traen a Gorrín a bordo
se lleva a cabo esa reunión en Venezuela con el señor Sessions para tratar de lograr que se llevaran a cabo los intereses de la conspiración que fue alegada, como dijiste, y fue encontrado culpable, como dijiste al principio del programa. Así que hay muchos elementos que fueron presentados en la Corte que tienden a dar una visión un poquito diferente de que el dinero realmente y los esfuerzos eran unos esfuerzos para lograr la libertad de Venezuela, para lograr el bienestar del pueblo venezolano. En realidad ese dinero se utilizó para ellos fueron los que se lo dividieron, las inversiones que se hicieron para avanzar esos intereses y obviamente sabemos también que el señor Gorrín es una persona que está fugitiva de los Estados Unidos, es un individuo que en aquel momento cooperaba con el gobierno de Venezuela, era parte de las esferas de influencia y era uno de los objetivos principales el jurado encuentra para poderlo traer a bordo, para poder completar realmente lo que presentaba el señor Rivera que podía ser de interés a la cúpula de poder en Venezuela. Así que, y estos son los cargos que la Fiscalía trajo. Esta es la evidencia que se trajo. Otra persona que testificó, sabemos que fue el señor Marco Rubio, que dijo que no tenía ni la menor idea de que había ese contrato por 50 millones para tratar de lograr absolutamente ningún objetivo que tuviera que ver con algo legal en los Estados Unidos, que no que requiriera que se registraran los actores para poder lograr eso. Inclusive hubo una reunión en Washington y hubo varias conversaciones con respecto a todo eso. Así que yo creo que el jurado cuando se sienta y escucha las evidencias, escucha obviamente los argumentos, pero los argumentos de la defensa tienen que tener una relación a la evidencia que se haya presentado. Y de acuerdo a la evidencia que se presentó, de lo que sabemos de forma limitada realmente, porque no estuvimos presentes durante el transcurso de todo el juicio, y la decisión de los miembros de ese jurado en un veredicto relativamente rápido para un juicio de tantas semanas y tan complicado como este, es la conclusión de que ellos rechazaron las defensas que fueron presentadas por parte de la defensa. Y eso ocurre cuando la evidencia que se presenta es una evidencia que va más allá de una duda razonable para probar todos los elementos de estos cargos que fueron radicados. Así que desafortunadamente para el señor Rivera ahora encarará un proceso de sentencia, tal vez un proceso de apelación que podría sí o no tener un impacto en que pueda recibir un nuevo juicio, pero francamente y desafortunadamente para él, estos esfuerzos que se llevaron a cabo, el jurado no compró la idea de que era para el bienestar de Venezuela. Y hemos visto otros casos, por ejemplo, en otras situaciones, cuando en los años de Reagan, que se peleaba por la libertad de Nicaragua y se buscaban también acuerdos y se buscaban, pero ese dinero y todo lo que se recaudaba, todo lo que se hacía, esas armas que se utilizaron para ayudar los movimientos anticomunistas en Nicaragua. Entonces ahí tú ves una diferencia y dices, cuando yo voy a decir que lo que yo estoy haciendo es para beneficiar la democracia en un país, entonces vamos a ver cómo tú actuaste, cómo te gastaste el dinero, con quién hablaste, qué fue lo que planeaste, y entonces me voy a dar cuenta sí o no, si el argumento que tú me estás dando a mí, de que tú lo que estás es buscando libertad, es libertad de verdad, o es la libertad que te van a dar a ti 20 millones de dólares que te está mandando el gobierno de Venezuela. Todo eso, y a mí no me gusta criticar obviamente personas que van a juicio, que pierden su juicio, desafortunadamente eso es muy feo para ellos y para su familia, pero vender la idea que todo esto se hizo para la democracia en Venezuela, yo no creo que los puntos, los ingredientes estaban ahí, y yo creo que eso fue lo que vio el jurado. Nelson, bueno, tú como yo conocía a David Rivera, iba al canal frecuentemente, lo entrevistaba, un crítico del régimen cubano, lo conocí primero como congresista estatal aquí en Tallahassee y luego como congresista federal, una de las voces más críticas del régimen cubano. ¿Cómo yo me puedo imaginar a un David Rivera, en el sentido de lo que estabas planteando, que el dinero haya apartado esas ideas? Yo le creía a David Rivera, es decir, cuando él venía al canal, hablaba, era crítico. Bueno, tuvo una campaña aquí durísima, yo no sé si ustedes lo recuerdan, año
años finales del 2010, contra Joe García, una perla demócrata. Joe García contra David Rivera. Joe García era el incumbente porque había ganado. Primero perdió contra Mario Díaz Balart, Joe García, y después ganó, no, perdón, Joe García gana el escaño después por la pérdida de David Rivera, me estoy equivocando. David Rivera fue congresista entre el 2011, me parece, y el 2013, me equivoqué, ahí fue después. Yo no me puedo imaginar a que David Rivera, el caso venezolano y el caso cubano, que son de dos orígenes de regímenes totalitarios, autocráticos, dictatoriales, que el dinero lo haya comprado y no haya querido tumbar al régimen de Venezuela como su defensa alegó, pero bueno, tú has puesto un punto importantísimo. Tú dices, bueno, ¿dónde están las acciones que ese dinero hizo para que se tradujera en la libertad de Venezuela? Sí, y a mí me da muchísima pena también porque viendo una persona tan prometedora, una persona que mantuvo por tanto tiempo esa posición de liderazgo en nuestra comunidad con respecto a la pelea por la libertad de Cuba y por ende la libertad de Venezuela. Es muy penoso ver esta situación, yo creo que nos hace daño a todos, nos hace daño a la idea de que los conservadores en este país pelean por esas libertades en esos países oprimidos, que representamos de una forma o de otra a todos esos exilios que sufren por estar privados de libertades, de su derecho de expresión, de su derecho a garantías procesales en juicios y otras cosas, como estamos viendo con Cuba, como estamos viendo con Venezuela, hemos visto en Nicaragua, en otras partes, estamos viendo todos esos abusos y que esta situación se haya transformado a esto. Obviamente yo me expreso de esta forma y me expreso sobre el veredicto de los miembros del jurado basado en la presentación de la Fiscalía y la defensa. No sería la primera vez que un jurado pues se haya equivocado en un veredicto, pero francamente viéndolo desde afuera y viendo las circunstancias como las hemos conversado, es un poco difícil bajo estas circunstancias, las personas que estaban envueltas, las reuniones que se llevaron a cabo, las mentiras que se le dijeron o lo que se le ocultó a Marco Rubio, a Pete Sessions y a otras personas con respecto a cuáles eran los objetivos de esta conspiración. Me da muchísima pena y la verdad que me duele pensar que David haya terminado de esta forma. Yo siempre esperaría que haya habido una gran equivocación con todo esto, que nada de esto haya sido verdad, que no haya habido realmente una justicia con respecto a este veredicto y que el jurado se haya equivocado. Pero por el momento tenemos que ver esta convicción y esta situación con respeto al derecho a juicio y a las libertades que otorga el gobierno de los Estados Unidos con garantías procesales. Tuvieron dos de los mejores abogados en este pueblo, entre el señor Shohat y el señor Marcos, que estoy seguro que hicieron todo lo posible para sus clientes y perdieron el caso a pesar de tener todos los recursos necesarios para hacerlo. Hay que aceptar este veredicto, hay que pensar que tal vez nosotros no sabemos todo lo que ocurrió dentro de ese juicio, pero desafortunadamente es extremadamente penoso y doloroso que uno de los nuestros haya caído de esta forma. Así es.